Incluso el edificio más alto está formado por humildes ladrillos. Trasladando este refrán a nuestra vida diaria, es fácil comprender que los logros más importantes del ser humano están formados por pequeños triunfos, que se reúnen para formar un todo armónico y funcional. Lo mismo podemos decir de los aparatos electrónicos modernos, los cuales están formados por múltiples componentes individuales, cada uno con una función específica. El más sencillo de estos componentes son las resistencias electrónicas. Las resistencias electrónicas son uno de los dispositivos más comunes y de más amplia aplicación en los circuitos electrónicos. Los podemos encontrar en una gran variedad de formas, tamaños y colores, y sus aplicaciones son prácticamente innumerables. Están presentes en un sencillo radio de transistores, en una grabadora, en un reproductor de discos compactos, en un reproductor de DVD, incluso en la más moderna computadora personal. Las resistencias son esenciales para la elaboración de circuitos complejos, ya que su característica de poder limitar la corriente que pasa por un punto del circuito o de dividir el voltaje aplicado, hacen de estos componentes una de las piezas clave para la construcción de cualquier circuito electrónico. Al encender un foco, al variar el volumen de un equipo de audio, al presionar cualquier botón de algún control remoto o al hablar por teléfono celular, se aprovecha el trabajo de las resistencias electrónicas. El fenómeno de la resistencia eléctrica se descubrió prácticamente desde el momento en que se hacían los primeros estudios sobre la electricidad, cuando se encontró que algunos materiales, como los metales, permitían el paso de corriente, mientras que otros, como la madera o el vidrio, simplemente lo impedían. Esto permitió clasificar a los materiales como conductores y no conductores. En efecto, cuando en un circuito se interpone un objeto metálico, este deja fluir libremente la corriente eléctrica. Pero cuando un trozo de madera es el que se interpone en el circuito, entonces no se permite ningún flujo de corriente. Poco tiempo después, se descubrió que algunos materiales, como el carbón, permiten el flujo de corriente, pero presentan cierta oposición a este flujo, y a esta oposición fue a lo que se bautizó como resistencia eléctrica. Supongamos que tenemos un circuito en el cual se cuenta con una fuente de voltaje conectada a una resistencia. Si en este circuito el voltaje es fijo, es decir, que tiene un valor invariable, la corriente que circula depende fundamentalmente del valor del voltaje y del valor de la resistencia. En otras palabras, al tener una resistencia pequeña, la corriente es sustancialmente alta, y por el contrario, al tener una resistencia elevada, la corriente disminuye significativamente. Reemplacemos el circuito electrónico por un sistema hidráulico cerrado, en el que existe una bomba de agua y una llave de paso. Si la llave se encuentra muy abierta, veremos que el flujo de agua es considerable. Sin embargo, al cerrar la llave de paso, el flujo de agua disminuye considerablemente, aunque la bomba esté girando a la misma velocidad. Esto es justo lo que sucede en el circuito electrónico. El voltaje funciona como la bomba de agua, la resistencia es análoga a la llave de paso y la corriente es equivalente al agua circulando por la tubería. Entonces, si la batería es fija, lo que implica una bomba de agua girando siempre a la misma velocidad, tenemos que para una resistencia baja, lo que equivale a una llave abierta, existe una corriente alta, mientras que a una resistencia alta, lo que implica una llave cerrada, se presenta una corriente baja. El secreto del funcionamiento del fenómeno de la resistencia eléctrica está en los átomos. En los materiales conductores, los electrones pueden saltar de átomo en átomo con facilidad para constituir el flujo de corriente eléctrica.
Sin embargo, en los elementos resistivos, los electrones tienen mayor dificultad para saltar. El flujo de corriente eléctrica que se forma en los materiales conductores a nivel atómico es en realidad un flujo constante de electrones que saltan de átomo en átomo. En los materiales resistivos como el carbón, los electrones siguen saltando de átomo en átomo, pero están sujetos con más fuerza, por lo que se requiere de mayor esfuerzo para obligarlos a moverse. Es precisamente esta adherencia de los electrones para mantenerse en su átomo lo que provoca la resistencia eléctrica. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero que advirtió la estrecha relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente que circula en un circuito eléctrico. Descubrió que si se aplicaba cierto voltaje a un cable muy largo, el valor de dicho voltaje disminuía conforme se alejaba de la fuente original, por lo que concluyó que incluso un alambre metálico debía tener una ligera resistencia eléctrica. Después encontró que el carbón y algunos otros materiales presentaban una resistencia apreciable incluso a distancias muy cortas. La naturaleza curiosa y sistemática de Ohm lo impulsó a reflexionar sobre la relación existente entre el voltaje, la resistencia y la corriente de un circuito. Tenía sobre la mesa tres parámetros intrínsecamente relacionados. Pero, ¿de qué manera afectaba uno al otro? Finalmente, en 1825, postula lo que hoy se conoce como la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica circulando en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que opone dicho circuito. Esta ley, sencilla pero categórica, logró cambiar el sentido de la tecnología hasta ese momento conocida, porque a partir de ella es posible construir los modernos circuitos electrónicos, en donde a cada elemento hay que suministrarle una corriente muy específica, que sería imposible proporcionársela, si no fuese por la relación existente entre el voltaje y la resistencia ocasionada por los componentes que llevan el mismo nombre. De la ley de Ohm se deducen tres fórmulas que resultan muy importantes en el campo de la electrónica. La primera indica que la corriente es igual al voltaje aplicado, dividido entre la resistencia que opone el circuito. Haciendo los despejes correspondientes, se deduce que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente circulando. Por último, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente circulando. Por lo tanto, el principal uso de la resistencia eléctrica es como limitador de corriente dentro de los circuitos, aunque también se utiliza como divisor o reductor de voltaje. La resistencia se representa en los diagramas esquemáticos como una línea quebrada con dos terminales a sus extremos. Sin embargo, en algunos diagramas aún se utiliza el símbolo antiguo, el cual es un rectángulo con dos líneas inclinadas. También se llega a emplear un simple rectángulo que puede tener en su interior el valor que corresponde a la resistencia. El valor de una resistencia se expresa en ohms y se representa con el símbolo griego omega. Una resistencia electrónica moderna tiene forma cilíndrica con dos terminales en sus extremos. En su cuerpo lleva pintadas 4 bandas de colores que indican el valor del dispositivo. Antiguamente el valor de las resistencias se advertía en alguna parte de su cuerpo, pero eso era posible porque era grande y voluminoso. Sin embargo, debido a la miniaturización de los componentes electrónicos, se volvió difícil de leer el valor. Es por ello que se estableció el denominado código de colores para resistencias, con el cual sería más fácil identificarlo. Según este código, para cada color específico corresponde un valor único. El negro equivale al número 0, el café al número 1, el rojo al 2,
el naranja al 3, el amarillo al 4, el verde al 5, el azul al 6, violeta 7, gris 8 y el blanco es igual a 9. La primera y segunda banda de color indican el valor de la resistencia. La tercera indica el número de ceros que se añaden a ese valor. Y la cuarta banda indica la tolerancia del dispositivo. Si es de color dorado, tendrá una tolerancia de operación del 5%. Si es plateada, entonces la tolerancia es del 10%. Y si no posee la cuarta banda, la resistencia tendrá una tolerancia del 20%. El valor de esta resistencia es de 1000 ohms, porque la primera banda de color café equivale a 1 y la segunda, negra, equivale a 0, y juntas forman el número 10, pero se añaden 2 ceros porque la tercera banda es roja. Por último, la tolerancia es del 5% porque la cuarta banda es de color dorado. Cuando se manejan valores muy altos de resistencia, es mejor convertirlos a su equivalente en kiloohms y megaohms. 1000 ohms es igual a 1 kiloohm y 1000 kiloohms es igual a 1 megaohm. Por lo tanto, 1 megaohm es igual a 1.000.000 de ohms. El valor de esta resistencia se ha indicado por el color amarillo, violeta, café y dorado. Aplicando el código de colores, encontramos que el amarillo es igual a 4, el violeta es igual a 7, el café es igual a 1 y el dorado sigue significando una tolerancia del 5%. Por lo tanto, si a 47 le añadimos un 0, el valor de la resistencia es de 470 ohms. En este último ejemplo, tenemos una resistencia con dos franjas rojas, una verde y la dorada. El rojo es igual a 2 y el verde es igual a 5. Por tanto, si a 22 le añadimos 5 ceros, el valor de la resistencia es de 2.000.000 ohms, o lo que es lo mismo, a 2.2 megaohms. Las primeras resistencias estaban formadas por un núcleo cilíndrico de material cerámico. Alrededor de este núcleo se encontraba enrollado el material resistivo, el cual mantenía contacto con las terminales externas. Y recubriendo a todos estos elementos se usaba otra capa de material cerámico. Este tipo de resistencias aún se siguen empleando, pero se han dejado única y exclusivamente para aquellas aplicaciones que necesitan grandes potencias disipadas, tal y como en algunas fuentes en los circuitos de alto voltaje de los televisores. Al desarmar una de estas resistencias, se aprecia el cilindro que sirve como núcleo y el elemento resistivo fuertemente enrollado a su alrededor. Esta estructura interna resultaba ser muy voluminosa, por lo que se diseñó una nueva tecnología para la construcción de las resistencias electrónicas. En el interior de una resistencia moderna se aprecia un par de casquillos metálicos ubicados a los extremos, a través de los cuales se conectan las terminales que irán hacia el circuito. Unidos a estos casquillos se encuentra una película metálica que actúa como elemento resistivo. Esta película se encuentra enrollada sobre un núcleo de material cerámico o de material epóxico. Por último, una capa de pintura recubre a todos estos elementos. Para comprobar el valor de operación de una resistencia, se emplea el multímetro por medio de la función ómetro. En efecto, todo multímetro moderno tiene una o varias escalas exclusivamente dedicadas a la medición de resistencias. Una vez seleccionada la función ómetro, conectamos en paralelo las puntas del multímetro con las terminales de la resistencia.
En la pantalla debe aparecer un valor muy cercano al valor teórico de la resistencia, pero siempre dentro de la tolerancia que el fabricante especificó en las bandas de colores del dispositivo. Por ejemplo, el valor de esta resistencia, de acuerdo al código de colores, es de 1 kiloohms con una tolerancia del 5%. Al conectarla con el multímetro en paralelo, encontramos un valor de 1014 ohms, lo cual está lo suficientemente cerca de 1 kiloohm como para considerar que el valor de esta resistencia es el adecuado. Esta resistencia tiene un valor teórico de 470 ohms. Al hacer la conexión en paralelo con el multímetro en su función de ómetro, nos reporta 468 ohms, el cual es muy cercano al valor teórico. Esta otra resistencia es de 3.3 megaohms y al momento de conectarla con las terminales del multímetro, nos da de 3.32 megaohms, que está lo suficientemente cerca a 3.3 como para considerar correcto el valor de la resistencia. Todas estas mediciones se obtienen de manera fácil y rápida gracias a la función ómetro que contiene el multímetro. Es por ello que el multímetro es un equipo de medición esencial para toda persona interesada en la electrónica. Aunque la función de las resistencias eléctricas es muy simple, siempre han sido indispensables en los equipos electrónicos. Nadie puede saber a ciencia cierta cómo evolucionarán estos dispositivos. Sin embargo, todo parece indicar que estarán presentes en la electrónica por varias décadas más. Las funciones que antes realizaban un gran número de componentes electrónicos, como los transistores, los diodos y los capacitores, ahora puede llevarlas a cabo un solo circuito integrado. Por esa razón, los equipos son cada vez más pequeños, más sencillos en su diseño y tienen menores posibilidades de fallar. Esta tendencia a la integración parece sugerir que las resistencias desaparecerán como dispositivos individuales para integrarse a la estructura de los modernos circuitos integrados. Sin embargo, existen aplicaciones como aquellas en las que se requiere de resistencias de potencia elevada, en que estos componentes difícilmente podrán ser sustituidos. Así que es muy probable que las resistencias nos acompañen por varias décadas más.